El doctor Aníbal Fernández, que fue jefe de gabinete, ministro de Justicia, ministro de Interior y tantos otros. Aníbal, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, primera reflexión de estas morigeraciones o arrestos domiciliarios que se están dando bajo el amparo del COVID. No, mucho no hay para decir. El Ejecutivo nada tiene que ver en eso. Es un tema que se instaló de determinados medios solamente para tener que ir a los temas o arrastrar la marca y tener que ir a hablar de lo que querían hablar de ellos. Yo no tengo interés en hablar de ese tema porque no comparto absolutamente nada. Sí miro y miré con mucha atención una resolución que sacó Julio Contegrán, que es el procurador de la provincia de Buenos Aires, instruyendo a los defensores, en donde antepone la decisión respecto de lo sanitario sin tener en cuenta lo que sucede específicamente con los prontuarios. ¿Puedo hacer un punto y seguido ahí, Aníbal? ¿Puedo hacer un punto y seguido? Porque no quiero dejar... ¿Puedo hacer un punto y seguido ahí? Sí, ahora claro, hablamos sí. de Contegrán. ¿Algunos medios instalaron este tema de la presión para ir a donde querían ir? ¿Dijiste o escuché? Totalmente. El gobierno nunca tuvo esa decisión, ni cosa que se parezca, porque no lo puede hacer. ¿Cómo si no Artículo tuvo? 109 doy de uno. la Constitución. No, pero te doy el uno. presidente no puede ejercer funciones judiciales, ni regarse conocimiento Bueno, de causas pendientes, ni restablecer la felicidad. No puede. Avisarle al secretario de Derechos Humanos. Humanos... Avisarle al secretario de Derechos Humanos, si Pietragala, que se constituyó como amicus curiae. Bueno. Pero si el secretario de Derechos Humanos tomó un caso, quiero conocerlo lo suficiente como para saber que es un tipo que conoce mucho de este tema, y los profesionales que lo acompañan a él han entendido que tenían que actuar en función de los solicitados, una cosa. De ahí en adelante, que haya la vocación por parte del gobierno a hacer un listado, cosa que no lo puede hacer porque creo que lo han explicado los panelistas, fundamentalmente Cunio, que de esto sabe mucho, que son los jueces los que tienen que tomar la decisión. En la provincia de Buenos Aires, como tiene un sistema acusatorio, los fiscales tienen su opinión en el marco de las decisiones que se toman, pero vuelvo a insistir, no hay nadie que haya dicho una sola palabra, salvo lo que haya visto yo, es esa resolución de Julio Contegrán que instruye a los defensores para que vuelvo a insistir, antepongan la situación sanitaria a la situación del prontuario, cosa que es una barbaridad. Pero las declaraciones de Kicillof y del presidente antes de que esto estallara mediáticamente, diciendo que había que contemplar la situación de la posibilidad de sacar a los presos para que no fuera un hecho de contagio sanitario, ¿no te parece que no es un inmiscuirse o no es tomar una posición respecto de esta situación? No, porque no decide. No decide. Yo también puedo hacer apreciaciones de todo tipo. El presidente no decide y el gobernador no deciden. El mundo está tomando decisiones de esa característica, basta con mirarlo. Los que se llenan la boca porque les encanta la bandera de los Estados Unidos, pero ya van casi más 1.400 las personas que fueron morigerada la pena o pena de cumplimiento domiciliario para resolver el tema del coronavirus. No me va a poner, no me va a usar vos Estados Unidos como ejemplo, no pongo el ejemplo al revés. No, pero pongo muchos, hay muchos. Francia, Italia, España, Alemania han tomado decisiones de esa característica. Yo vuelvo a insistir en este tema. Si mi posición es la que tuviera que ser la relevante en el caso particular, que la tomen los jueces, no tienen nada que opinar. Y creo que como abogado, y Kicillof ha sido muy claro. Como abogado, exministro de Justicia, jefe de gabinete, ¿qué opinión tenés de que se permita, a través de resoluciones judiciales, que una persona condenada a un delito aberrante, un delito de lesa humanidad o un delincuente serial obtenga el arresto domiciliario? ¿Estás en contra? No le dé más vuelta, estoy decididamente en contra. Me alegra mucho, me alegra mucho. Decididamente en contra. Yo puedo entender que una madre que está cumpliendo su condena y que está terminando su condena por poco tiempo y que está detenida con su hijo, uno tenga que analizarlo y en tanto en cuanto no estén comprendidos en delitos de ninguna de estas características, ni de cumplimiento de situaciones sexuales o sometimiento o trata o lesa humanidad o cosas que se parezcan. Lesa viene de lejal, que es total, absoluta. No, ofensa, ofende a la humanidad. Bueno, sí, esas condiciones creo que son más que gráficas como para que uno tenga que prestarle atención y saber que no es algo tan simple como para mirarlo de costado y dejarlo pasar. No lo creo eso. Creo que no. Punto y aparte, me quedo tranquilo. Me alegra compartir este criterio de que no estás de acuerdo con este tipo de morigeración o arresto domiciliario. ¿Te gusta el gobierno de Alberto Fernández? Yo integro el gobierno de Alberto Fernández y aparte soy un defensor acérrimo de los gobiernos de los peronistas. Alberto es un peronista hecho y derecho. ¿Es un peronista clásico? ¿Es un peronista que dirías...? No importa, es peronista. Sabiendo que es peronista, yo sé que tiene en su
pasta, millones de cosas que nos comprenden y que saben que tienen que ver con los que más sufren, con los vulnerables, con los viejos, con los pibes, con los discapacitados, con todos aquellos que durante el gobierno del Mamerto que nos presidió en los 4 años anteriores nos fue muy mal, hizo mucho daño. Bueno, para repararlo hay un presidente en serio hoy. ¿Qué te pasa con esas discusiones respecto de, bueno, acá sentado a esta misma mesa, Jorge Asís dijo que hay una suerte de loteo horizontal, que no hay, el gobierno coalición ha llevado que haya un ministerio que responde obviamente al ministro, pero un secretario que piensa distinto y más, y ahí subyace la discusión albertismo o kirchnerismo? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque nadie puede dudar que yo soy peronista hasta la médula y que estuve en el gobierno de Duhalde, de Néstor y de Cristina. Y me convocó el presidente en algún momento y a mí nadie me pidió a mí que diera fe de ninguna tipo de particular acciones o cosa que se parezca. Tengo posiciones asumidas y las llevo a la práctica. Y en mi caso, cuando me ha tocado tener ministerios, porque he sido secretario general de la presidencia, ministro de la producción, ministro del interior, ministro de justicia, seguridad y derechos humanos, 2 veces jefe de gabinete de ministro, cuando a mí me pones a un segundo, un tercero de cualquier otra función, hace lo que yo quiero. No tengas duda, perdón que lo diga, parece que fuera un gesto autoritario, pero cuando yo conduzco, a mí no me pones un segundo que va a tener que dar explicaciones en otro lugar, no tengas ninguna duda de eso. ¿No pasa eso hoy? Que hay un segundo que a mí no. No estoy hablando de otros ministerios. Pongamos justicia. Bueno, pero está bien. Hay una Lozardo, hay un Mena, hay un Pietragala. No, bueno, pero estás hablando en ese caso. De las 3 personas que vos hablas, a mí me merecen enorme respeto. Sí. Me merece respeto a Lozardo, que fue secretaria de Justicia, siendo yo ministro de Justicia. Me merece respeto Juan Martín Mena, que es un tipo recontra serio y de mucha formación y de mucho conocimiento. Y me merece respeto a Pietragala. Hay que mirarla a la resolución a la cual están queriendo achacar resultados negativos que no los tiene, porque él tiene la responsabilidad como secretario de Derechos Humanos de mirar lo que se le está reclamando. Claro, si lo querés comparar con Abruz, te va a ir muy mal, porque lo hecho por Abruz es un espanto, pero analizado desde el punto de vista del requerimiento, él tiene la obligación de mirarlo, no tiene, y no juzguen por una decisión que él tiene la obligación de mirarlo como que fuera una decisión de alguien que se cortó solo y dejó garpando al presidente. Bajo ningún punto de vista, yo no tengo duda, lo conozco, Horacio. Dame tu mirada, porque vos fuiste ministro de Producción, si no recuerdo mal, o en la provincia o en la Nación, pasaste por la cartera de Producción, ¿estoy equivocado? Sí, claro, con Duhalde. Exactamente, con Duhalde. Hoy hay una discusión en una cuarentena que fue exitosa, no sé si es la palabra, pero que fue altamente eficiente, que permitió no solo aplanar, sino sostener la curva como corresponde, pero existe la otra discusión de cuándo arranca de vuelta el país. ¿Cómo vivís esta tensión entre los que dicen, ya está, arranquemos porque el país quiebra, y los que dicen, no, a rajatabla la cuarentena? Yo estoy convencido que hay que comenzar a pensar cómo se sale. Estoy convencido. Estoy convencido que hay cosas que no se pueden hacer. Lo que decían ustedes recién antes de entrar al aire, estaba viendo por la tele y lo que dicen del fútbol, de los teatros, de los cines, pero la realidad es que el mundo está preocupado por lo que está sucediendo con este bicho en el mundo, que donde te agarra mal parado te voltea, y requiere de un trabajo serio como se viene haciendo. Yo con el presidente hablé en los primeros tiempos y yo le era un poco más hincha, porque no puedo hacer otra cosa, respecto del lockdown, quería del encierro, del parate, porque era la única forma de garantizarnos que teníamos vacunas. La única vacuna es que no te toque. Estando bien separado y garantizándose que no haya cruce, porque el bicho lo llevamos nosotros, no lo vamos a buscar, no viene a buscarnos a nosotros. Entonces, esa situación tiene que ser revisada. En cuanto a las actividades, yo soy titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y nuestra actividad desde el primer momento está eximida de este tema y me permite trabajar con ello. Porque una cosa esencial, una actividad esencial, recordémoslo. Todo lo que puedo hacer en home office, y cuando no tengo más remedio, 1 o a veces 2 veces por semana, tengo que ir al centro, no tengo más remedio. Pero buscar las formas de garantizar. Lo que el presidente ha hecho es ser reconocido por todo el mundo, reconocido por Angela Merkel, que es quizás el ejemplo más maravilloso para mirar, porque es una mujer que tiene una formación de científica y que no tuvo ningún empacho desde el primer momento en pararse y decirle, ¿sabe qué? Vamos a tener el 70% contagiado. Entonces no me jodan, vamos a empezar de cero, o nos ponemos en serio a laburar con esto, o vamos a tener un dolor de cabeza muy grande. ¿Y quién lo hace? Los que saben, suele suceder eso. Sí, claro. Sabe, cuando nos encontramos con los que saben, dicen las cosas como tienen que ser y no andan timoratos viendo cómo pijotean el número porque tienen miedo a que eso tenga un impacto político. Hay que decirlo como lo son. Bueno, en este caso, vi recién la encuesta que hizo Federico Aurelio, a quien le tengo un enorme cariño y respeto, pero tendría que
nosotros tenemos que prestarle atención desde el punto de vista de que no es lo que nosotros queremos. Qué acertados estamos entonces porque no queremos nosotros eso. No represento al presidente, hablo por mí. Está claro. Algunos dicen que el gobierno se ha enamorado de la cuarentena y que la ha puesto tan rígida que no sabe cómo salir porque tiene miedo a cualquier consecuencia que se dispare el índice de contagios o demás. Y que gobierna cómodamente porque prácticamente no hay Congreso, el Congreso quizá con suerte la semana que viene que arranque, la justicia está totalmente paralizada y todo se concentra en la autoridad del presidente que, dicen algunos, gobierna cómodamente con este sistema de hegemonía de poder. Me suena tonto. Los decretos de necesidad de urgencia que el presidente ha sacado son todos apreciables. No hay nada que haya hecho algo que traiga dolores de cabeza o que haya tomado decisiones supranacionales y que impacten de lleno en lo que el Congreso tendría que haber decidido en algún momento. No hay nada de eso, absolutamente nada. Todo lo que ha hecho ha sido dirigido específicamente a conclusiones como las que estamos buscando. Claro que es difícil salir de estas cosas, pero hay que empezar a salir. Hay que empezar a pensar. O sea, si yo te pregunto es que hay que empezar. Hay actividades y lugares geográficos de la Argentina que en el mapa coloreado en función de los impactos ya no tienen ese color. Tienen prácticamente nada porque hay lugares como... Vamos a decir un ejemplo bien grosero, Catamarca y Formosa, no tienen ningún caso. Chubut creo que tuvo 1 o 2, si nos hablamos. Pero todos esos están controlados, entonces hay que empezar a ver cómo se pueden mirar no solamente en la nación, sino también en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, por dar ejemplo, que no ha tenido impacto. Entonces, si uno trabaja seriamente con eso, se puede conciliar con la sociedad como para trabajar y protegerse entre ellos para que no suceda cosas de otra característica. Yo no estoy yendo al turbio por una razón elemental. El intendente, Darío Mena, ha tomado una decisión que no se puede ingresar si no se hace la cuarentena. Y yo no puedo quedarme 25 días en el turbio para hacer las cuarentenas y después poderme a trabajar. Se me complica desde ese punto de vista, pero estoy en contra de las decisiones de Darío, no. Ha hecho lo que correspondía. Pero digo, primero pongo a mi pueblo adelante, después vemos. ¿Te imaginás con la situación económica, no hace falta explicar, gravísima, que afecta a todo el mundo, pero la Argentina la agarra como la agarra parada? Te lo voy a decir yo antes que lo diga vos, después de la gestión anterior. Digo, la agarra económicamente mal parada. Llevamos 43 días hoy de cuarentena. Hasta el 10 de mayo son otros tantos más. ¿Te parece que el 10 de mayo puede seguir igual la cuarentena o algo, como vos decías, actividad, zona geográfica, tiene que cambiar? Pero es una expresión meramente personal, no representa al gobierno. Yo estoy convencido que hay actividades que hay que separar, estoy convencido que hay espacios geográficos que hay que separar. Empezar por esos lugares que son los simples. Si no hubo ningún caso, tomemos los recaudos para que no entre ninguno y sigamos como estamos, que va bárbaro. Eso se puede resolver. Hay determinadas actividades que también se pueden resolver. Y yo no digo, cuando decía recién respecto de las actividades que no de los delitos que no estoy de acuerdo que tengan las posibilidades de que se le morigere la pena o se le dé una pena domiciliaria, no estoy diciendo que no se tengan los cuidados sanitarios del caso en las celdas que deben ser sanas y limpias para reinserción del condenado o del detenido. Sí. Bueno, yo no estoy yendo a buscar soluciones que el Estado tiene que procurarlas y en el marco del respeto por sobre todas las cosas. Quiero que la mesa quiere hacerte un par de preguntas, pero no estoy diciendo que se va Santiago Cafiero de ninguna manera. ¿Aceptaría ser jefe de gabinete? Yo voy a aceptar lo que el presidente quiera que yo haga, porque yo tengo un amigo que es presidente ahora. Con ese amigo hablábamos todos los días y a veces casi todas las semanas desayunábamos un día por semana, porque tuvimos inclusive cosas profesionales, no políticas. Entonces, durante esas charlas muchas veces hablamos qué iba a suceder si Cristina iba a ser presidente, qué iba a hacer él y qué iba a hacer yo. Yo le decía que no tenía vocación de volver a la gestión, que yo quiero colaborar. Toda la vida viví para la política, no voy a dejar de hacerlo. Lo que yo quiero es colaborar, pero no necesariamente tiene que ser uno. Ya fui todo, menos presidente y gobernador fui todo. Pero digo, si te ofrece ser, porque decide... Bueno, pero te termino con esto. Entonces, en esa charla, él sabe lo que opino. Cuando él me buscó para que yo presidiera o interviniera yacimiento carbonífero Río Turbio, lo hizo porque me necesitaba y ya estoy. Saludo uno, se golpean los tacos y se arranca. Igual si te ofreciera... Si él me necesitara cualquier cosa o en donde se le ocurra, yo estaré dispuesto a trabajar para él, no tengas duda. Calvo. Aníbal, ¿usted se siente un poco exiliado, digamos, no tenido muy en cuenta por el gobierno, teniendo en cuenta que lo mandaron como a un lugar lejano, poco expuesto políticamente? ¿Cree que
pesó alguna mala fama ganada políticamente durante el gobierno de Cristina? Si fuera así, no me están llamando a las 11:30 de la noche para que salga por televisión. Ni tampoco me importa un comino esa situación. Es un poquito más seria este tema. Yo no estoy en la gestión porque yo no fui a pedirle nada al presidente. Cuando el presidente me llamó el 31 de diciembre para saludarme, charlamos un rato, me dijo, ¿cuándo? Yo estaba en la costa, volvés a Buenos Aires, vuelvo el 6, avísame, le avisé, estuvimos 1 hora y media hablando. Ni le pedí nada, ni me ofreció nada. Cuando él me necesitó, me buscó. ¿Por qué me buscó? Y porque creo que tengo algún valor, me lo he ganado, algún derecho lo he tenido. Entonces ese análisis, no lo tomes a mal, pero es un análisis horrible. Lo que estás buscando, buscarme la lengua a mí. Con mucho menos de eso me podés buscar la lengua. Pero la verdad que no tengo ganas de echar las pelotas y lo doy por terminado, nada más que eso. A ver, pero en honor, qué difíciles que son los peronistas, ¿no? Se pueden decir cualquier cosa, ser enemigos íntimos. No, pero te están diciendo que pero vos son sos difíciles. poco menos que el fantasma de la ópera. No, pero digo, Yo no tengo nada. Mirá, estoy procesado en 4 causas. Ninguna de las causas es por un hecho de corrupción. Ninguna. Claro. No hay ninguna causa que me puedan haber hecho a mí por ningún hecho de corrupción. ¿Por qué tengo entonces mala imagen? ¿Por defender a mi gobierno? ¿Sabe qué es eso? Es una conducta de un cuadro de la política del peronismo. Y soy orgullosísimo cuadro del peronismo para defender las ideas del peronismo. No, pero yo iba a esto, no me digamos, importa nada. Yo iba a voy esto. a seguir haciéndolo. Alberto dijo cosas tremendas de Cristina, hoy es su vicepresidenta. Vos en aquel momento te peleaste duramente con Alberto y decís que son amigos que van a tomar el té todos los días. Son raros los peronistas, ¿no? Es un comentario gorila el que necesito hacer esta noche, pero son raros los peronistas. Por supuesto, por eso te lo respeto. Como sé que es inevitable que te salga, lo respeto, pero ¿sabes qué? Yo nunca hago las zanjas tan anchas como para no poder saltarlas. Ni con Alberto, ni con Cristina, ni con nadie. Porque no hay nada que me genere odio o bronca, como los que pueden haberle hecho mucho daño al país. Esos tipos me generan broncas, pero después que yo no pueda tener la vocación de sentarme a hablar con alguien que en algún momento discutí, como ya no he discutido y soy un amigo hace 30 años, ¿qué va a hacer? Está claro. Es estúpido no tener capacidad para rebobinar. Ortelli, te quiero hacer una pregunta, pero me quedé con esto. Políticamente, salvo que me decís, lo odio personalmente, pero políticamente, ¿a quién odias? No, yo no tengo odios, no, gracias a Dios tengo esa enorme bendición de Dios de no odiar a nadie, no odio, pero digo, si tuviera que ponerle a alguien broncas, se la pongo a los que vinieron a afanarse el país, a los que para su familia, para sus amigotes, para todos esos, siempre les cupo la posibilidad de meter la mano en el bolsillo y hacerlo. Nunca gastaron un centavo de plata bien habida. Entonces, estos tipos los voy a denunciar 24 horas al día durante un año completo. No me voy a callar nunca, pero no significa que eso sea odio. Claro. Que lo resuelva, que lo explique y si cometieron delitos, que los cometieron, que los sancionen, pero no porque yo tenga odios. Ortelli. Aníbal, le consulto, usted fue enfático en señalar de que no liberaría o no está de acuerdo con las liberaciones de aquellos que cometieron delitos graves, enumeró algunos. Le quiero consultar por aquellos delincuentes que están condenados por robo a mano armada. ¿Usted los incluye dentro del grupo a los que no liberaría o en ese caso cree que podría hacerse alguna excepción? Pero yo lo expliqué por exclusión eso. Yo le di un ejemplo, una mujer que a lo mejor está detenida y que le falta muy poquito para salir y que está detenida con un hijo, porque los hijos los cría su mamá y su mamá los cría en prisión, no tiene más remedio. Es un ejemplo de los que pongo, todos cercanos a ese ejemplo. No me hagan mirar por la casuística al revés, todo lo que yo diría que no, porque no tengo ningún interés, ni interés ni cosa que se parezca, porque ya queda muy claro que el gobierno no tiene ninguna vocación de hacerlo. Yo no represento al presidente, hablo por mí, pero creo conocerlo lo suficiente como para saber lo que él piensa. ¿Es un gobierno kirchnerista el de Alberto? A Néstor Kirchner no le gustaba que se hablara de kirchnerismo. Muchas veces me lo ha dicho a mí eso. Yo utilizo el término porque allí nos encontramos tipos que venimos de distintas vertientes políticas y que nos gusta esta posición. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Entonces, a mí me gusta poder sentarme con otros tipos, por un ejemplo, Leandro Santoro, que viene del radicalismo, a quien le tengo un enorme cariño. Nos tenemos un enorme cariño y una excelente relación personal, y a mí me hace sentir que se enriquece la propuesta política que nosotros enarbolamos con un tipo de esa característica. Podría dar 50 casos, Donda, Massa, que no estábamos trabajando juntos y que Pino, que no estábamos trabajando juntos y que hoy lo estamos haciendo. Bueno, me parece que esa decisión, esa visión
en donde el núcleo duro de Cristina se tiene que consolidar con una propuesta que sea que incluya a aquellos que tienen la misma visión para llegar a un objetivo, y no importa de dónde vienen o de qué procedencia vienen. Me parece saludable, me parece cómodo, piola. La política tiene que construirse de esa manera. Juan Perón en el 73 llegó a Santa Fe a Carlos Silvestre Beñi, que era del MIR, y era Juan Perón. ¿Qué querés que te diga? Sí, que son... segunda y última consideración, Gorila, de la noche. Son raros los peronistas. Mencionaste a Massa, Donda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, pero las cosas que se dijeron entre Massa, Donda... Bueno, gracias y a ahora Dios, son... está bien. ¿Eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios somos raros, porque podemos juntarnos. Si fuéramos raros y no pudiéramos juntarnos, sería para dolor de cabeza. No, pero lo que pasa es que si se juntan los otros, son infames traidores a la patria. Si se juntan ustedes, están construyendo política. No, mi amigo, no. Yo nunca me meto con la oposición, que se junten con quien quieran. Se juntaron con los CEO y mira cómo nos fue. Se chorearon todo. Mira qué fácil es que te lo explique Quintana, que te lo explique Luis Caputo, que te lo expliquen todos esos que metieron la mano, viejo, que lo expliquen ellos. Sí. No me hagas explicarlo a mí, porque a mí durante 4 años me tuvieron a los saltos por un bizcocho, y la realidad es que no pudieron meterme en cana nunca porque lo buscaron, juro que lo buscaron, porque nunca hice nada que no correspondía. Bueno, que ellos pasen por el mismo filtro en algún momento. También apelo a tu condición de economista, porque entre otras cosas tenés formación de economía. ¿Crees que hay riesgo de default? Y en ese caso, ¿te parece gravísimo o que se puede pilotear si hay default? El mundo se rompió. El que no se dé cuenta que el mundo se rompió está mirando otro canal. Se rompió y requiere que se sienten a la mesa todos los grandes que blandían todo el dinero que tenían para ofrecerle a los países emergentes como el nuestro para sacarle ventaja que no se podían sacar. En el caso nuestro hay una oferta excelente por parte del presidente, y tiene un excelente ministro a quien no conozco, con lo cual no estoy quedando bien con él por amistad, pero me parece que la propuesta, la decisión es excelente, y se lo está diciendo en el momento más complicado, porque la mayoría de esos no va a pagar. Y sobre todo aquellos que ofrecieron en algún momento papeles a 78% de tasa de interés. Todos sabíamos que eso es un instrumento internacional. Al 78% impagable. No te van a agarpar nunca. Tenés garantía de que son 30, 60 y juicio. Sí, sí, claro. No hay forma que se pueda pagar. Entonces la presentación que le está haciendo a la Argentina y lo bien plantado que está el ministro diciéndole, mire, es la única posibilidad que tenemos, yo entiendo, con mucho respeto, que no mucho tiempo más va a ser bien apreciada, porque el mundo que se rompió no lo puede resolver de otra manera. Hay un diagnóstico del mundo que comparto a pie juntillas. La pregunta es, escuché los otros momentos decir, bueno, no es tan grave si entramos en default. ¿Es grave si entramos en default? Yo siempre creí que teníamos que tener cuidado con determinadas situaciones. El 2001 ya teníamos el default encima, solamente con todo lo que tenía que ver con papeles privados, no públicos. No estaba el fondo, y no estaba ni el Banco Mundial, ni el BID, ni la Corporación Argentina de Fomento. No había públicos, solamente eran privados. La discusión y sigue siendo con los privados, donde se le está haciendo una quita cercana al 63% en los intereses y cerca al 5% en el capital, de algunos que ganaron fortunas con los papeles argentinos, en donde estuvieron estos tipos que te acabo de mencionar. Noctua, el fondo de Luis Caputo en Miami, es uno de los que recibe papeles hasta del JP Morgan, con lo cual tenemos elementos de sobra para ver por dónde se iba la guita de los argentinos. Claro. Casi 80.000 palos se fugaron de la que tomaron fundamentalmente del Fondo Monetario. Es decir, que la Argentina no va a decir nada, tiene que decir lo suyo porque no lo puede pagar. O sea que para vos no es menor entrar en default, no es una pavada entrar en default. No, claro que no es ninguna pavada, pero claro, que el ministro está bien plantado y que no va a ceder tranco de pulgo por lo que se ve, a mí me hace muy feliz. ¿Tranco de pulgo? Tranco de pulga. Sí. Te escuché tranco. Sí, Nacho. Sí, Aníbal... pulgo, me puedo... No, pensé que era uno nuevo que no lo tenía. Yo vengo de Santa Fe, sí. Aníbal, usted habló de una campaña mediática contra el gobierno. ¿Cree que está la oposición detrás de esta campaña y puntualmente cree que Mauricio Macri está detrás de esa situación? Mauricio Macri es un señor que no tiene ningún tipo de formación, ni económica, ni jurídica, ni política, ni ética, ni moral. No tiene ningún tipo de formación. No puede ser líder de nada ese tipo, porque los liderazgos no piden permiso, se hacen y se hacen. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa donde hay plata,
porque a esta gente le pone plata a sus mandantes y esos son los que generan las operaciones a las que es sometida el gobierno. Si el gobierno no dice esto que estoy diciendo yo, hace bien en no decirlo, pero yo lo digo, porque no tengo ninguna duda que es así. Determinados programas, determinadas acciones, determinados personajes actúan en función de la plata que cobran y eso es lo que lo que estamos viendo y lo que vamos a tener que sostener durante un buen tiempo, pero son las reglas del juego. Claro. A mí no me asusta eso, no me preocupa, hay que seguir por el mismo camino. El presidente es muy claro y además no es de arriar con un palito el presidente. Gustavo. ¿Qué tal, Aníbal? Feliz día. Pregunta, hablaste de un criterio geográfico para ampliar la cuarentena. ¿Se te ocurriría, o si tenés que sugerir otro criterio, cuál agregarías? ¿Capacidad de los sectores que tienen posibilidad de generar divisas, mano de obra? ¿Por dónde se te ocurriría además hacer más capital? Pero hay que sentarse a la mesa y mirarlo. Hay que sentarse a la mesa y mirarlo. No es tan fácil como para hacer esto como si fuese el maestro de ciruela con ese. No es tan fácil. Es una cosa muy complicada. La fácil de contar, las que te cuento yo. La de la geográfica es donde sabes que no hubo nadie en el pueblo que se contagiara. Listo, tenemos un caso. Hay otras posibilidades donde lo tuvieron, pero ya está resuelto y no vuelve a suceder. Hay otras que tienen que ver con posibilidades económicas de generar riqueza. La Argentina necesita empezar a generar riqueza, va a tener que resolver lo que desgraciadamente no es la conclusión de lo inmediato, de lo pegado al área metropolitana, lo que sería la capital, porque los que somos del conurbano no hablamos del AMBA. El área metropolitana esta que compone la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es el conurbano, primero, segundo y tercer cordón, debe haber lugares en donde está bien definido que no ha tocado nada y hay que incentivarlos en esto. Un poco lo que le pasó a la Villa 31. Los pibes son muy activos, yo lo conozco, lo estuve escuchando al pibe de la Garganta Poderosa. Son muy serios ellos. Si ya tenían 2 casos hace 15 días, hay que rodearlos rápidamente a ver cómo le encontramos la vuelta y que rápidamente no haya ninguno que no sea del círculo chico que se nos escape, como para saber que lo podemos controlar durante un tiempo determinado y que no traiga conclusiones de otra característica. Me parece que esas son las cosas que se pueden ver y contener. Hay que prestarle atención fuertemente a eso, ¿no? Para despedirte, el tema central es el coronavirus. Yo defiendo que la televisión se dedique a esto, que explique, que ayude, etcétera, etcétera. Me salgo un cachito, aprovechando esta noche de viernes que estás acá. ¿Quién es el jefe de la oposición hoy, Aníbal? No sé. ¿Rodríguez Larreta? No sé, tampoco me preocupa mucho, A ver, de ellos lo que me interesa y que rescato y que reivindico. A ver, yo con Horacio nos conocemos hace muchísimos años. Hace mucho que no hablo con él, pero nos conocemos mucho. Tanto él como el Colorado Santilli tienen una relación personal muy buena. Que esté sentado a la mesa, ellos, como Jorge Macri, como Pose, como Guillermo Montenegro, como Diego Valenzuela, habla de lo serio. Son tipos de otra estatura que entienden que hoy no se juega en esa cancha. No es fútbol, es waterpolo. Dejaste afuera a Vidal. Yo no tengo mucho respeto, pues desde lo personal por supuesto que sí, pero desde el punto de vista de funcionaria ha sido horrible, inútil e impresentable. ¿Qué querés que te diga? Quería que lo diga, te lo voy a decir, pero estos intendentes que están al frente de comunas muy importantes, que se sientan a la mesa con el presidente, son lo reivindicable y hay que mostrarlo eso. La Argentina tiene que cambiar un día y aprender a manejarse con tipos serios, que primero privilegien la situación de su pueblo y después, en todo caso, cuando empieza a disiparse, ya irá tomando color de oposición y cada uno haremos lo que tenemos que hacer y está bien que así sea también, no me preocupa, pero digo, hoy yo reivindico la presencia de estos hombres o mujeres que están participando de una relación directa con el presidente, igual que los gobernadores, todos están sentados a la mesa y eso es muy bueno. Bueno, te voy a agradecer mucho. En un instante tengo en mano a mano a alguien que asumo, nunca te lo pregunté, pero que asumo que admirás, que es el Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay. Asumo que lo admirás, no me equivoco, ¿no? Son esos sabios que siempre tienen algo para enseñarte. Está bien. Te laburás como periodista. ¿Qué te gustaría que le preguntara a Pepe Mujica? Nada, él tiene una visión de un país, como yo soy un artiguista, en mi visión de un profesor de historia frustrado, la visión que él tiene de cómo integrarse orgánicamente en lo que tiene que ver no solamente con Mercosur, sino también con otro tipo de decisiones que nos comprenden. Gracias por atendernos. A ambos países. Al que sigas bien, Aníbal Fernández aquí en Animales.